Damas y caballeros, niños y niñas, Australopithecus y Paranthropus, bienvenidos a un nuevo episodio de Pregunta de View. Estaba yo pensando en hacer un video sobre por qué She-Ra es mejor que He-Man, cuando de repente me llegó esta pregunta. Hace unos cuantos capítulos yo mencioné así de pasada el libro El gen egoísta del famoso biólogo Richard Dawkins, y uno de ustedes en los comentarios me pidió que por favor que ahondara y explicara un poco sobre cuál es la importancia de ese libro y cuál es su gran mensaje. El gen egoísta fue publicado por Richard Dawkins en el año 76 y fue bastante cuestionado y causó mucho debate en su tiempo e incluso hasta hoy, porque en palabras simples lo que hace es echar al suelo toda esa visión romántica que tenemos de la naturaleza y pone en su lugar una visión mucho más fría. A nosotros nos gusta pensar en la naturaleza como una especie de madre amorosa que tiene todo bajo control, todo en perfecto equilibrio, todos los chakras alineados y namaste. Pero la verdad es que la naturaleza es todo lo contrario. La naturaleza está en constante caos, en constante cambio. Y ese cambio es justamente lo que impulsa la selección natural y con ello la evolución. Las diferentes criaturas están en constante competencia por recursos, por espacio y por el solo hecho de vivir. Los diferentes seres vivos se comen entre ellos, se cazan unos a otros, se parasitan unos a otros, se utilizan unos a otros, se engañan unos a otros, y los seres humanos no somos la excepción. ¿Significa esto que la naturaleza es mala o cruel? No realmente. La naturaleza no es moral y tampoco es inmoral. Más bien, valdría decir que es amoral. A la naturaleza lo que le importa simplemente es sobrevivir y pasar los genes a la siguiente generación. Y aquí es donde entra el punto del gen egoísta, que a la vida no le importa realmente el destino de tal o cual especie, no le importa el destino de nosotros como individuos. Lo que realmente importa es simplemente que los genes, ni siquiera el ADN, los genes pasen a una nueva generación y sobrevivan para el futuro. Para Dawkins, nuestros cuerpos, con todo lo que eso conlleva, sentimientos, emociones, inteligencia, etc., no son más que vehículos para nuestros genes. Y lo que pase con nosotros, o los trucos y artimañas que cada ser vivo tenga que utilizar para cumplir ese objetivo, a la naturaleza no le importa. Sí, sonará bastante feo viéndolo desde nuestro punto de vista como sociedad, pero veámoslo desde una perspectiva práctica. Imaginemos un ejemplo. Digamos que tenemos dos hombres, los dos están casados, uno de ellos es fiel a su pareja toda su vida y tienen dos hijos juntos. El otro, en cambio, engaña a su pareja constantemente con muchas mujeres y llega a tener 7 hijos con 7 mujeres diferentes. Si el día de mañana viniera una guerra o una epidemia o una catástrofe, el hombre que tuvo 7 hijos diferentes tiene muchas más probabilidades de que sus genes pasen a la siguiente generación que el hombre que tuvo solamente 2 hijos. Por lo tanto, el que hizo trampa tiene más probabilidades de cumplir su misión como ser vivo, por así decirlo. Otro ejemplo. Los mismos dos hombres se encuentran una billetera en la calle llena de dinero. El primero la toma y decide devolvérsela a su dueño, y listo. Mientras que el otro toma la billetera y se queda con el dinero y llega con más recursos a su casa de lo que habría llegado en un día normal de trabajo. En otras palabras, el que hizo trampa ganó más recursos de manera fácil y esto le dará una ventaja más a largo plazo para sobrevivir y llegamos al mismo resultado. ¿Significa esto acaso que es bueno engañar a tu pareja? Por supuesto que no. Nosotros como seres humanos valoramos los vínculos que creamos. ¿Significa esto que es bueno robar o mentir o engañar? Tampoco, pues nuestra sociedad está justamente basada en un esquema de cooperación, en la que el éxito de cada sociedad se basa en ayudarnos unos a otros, o al menos intentamos que así sea. A lo que quiero llegar es que desde la perspectiva de la simple sobrevivencia de los seres vivos en la naturaleza, hay caminos que llevan a una ventaja, y la selección natural va a tender a seleccionar aquellos comportamientos y aquellas estrategias que lleven al organismo a sobrevivir, sin importar que eso signifique hacer trampa desde nuestra perspectiva moral humana. Ustedes me dirán, ¿y qué pasa entonces con los actos de altruismo que se pueden ver no solamente en los seres humanos, sino también en la naturaleza? Pues veámoslos también desde una perspectiva fría. Una madre con sus 3 hijos van por el bosque y se encuentran con un feroz depredador. La madre le dice a los niños, corran, sálvense ustedes, yo me quedo, yo me sacrifico. Ustedes dirán, sí, eso es un acto muy altruista y muy bondadoso, pero visto desde la perspectiva de los genes y desde la perspectiva de la simple sobrevivencia, tiene mucho más sentido que la madre,
que ya tal vez esté mayor, que ya tal vez no pueda tener más hijos, se sacrifique y que los hijos que tienen toda una vida por delante y más probabilidades de sobrevivir y reproducirse sean los que se salven. O sea, el acto en sí, desde la perspectiva de la madre, es obviamente un acto altruista, pero desde el punto de vista de los genes, sigue siendo un fin egoísta para el gen en sí. Otro ejemplo en la naturaleza son las abejas. En un video anterior yo expliqué cómo los insectos coloniales tienden a sacrificarse y a trabajar por el bien común de la colonia y no les importa lo que les pase a ellos. ¿Por qué? Porque, en el fondo, existen dos maneras de pasar tus genes a la siguiente generación. La primera es que tú tengas descendencia y la segunda es que alguien relacionado contigo, como un hermano o una madre, tenga descendencia. Si tomamos además en cuenta que los insectos coloniales son estériles, entonces tiene mucho sentido que las obreras se sacrifiquen para salvar a la madre y que sea ella la encargada de pasar los genes a la siguiente generación. Desde el punto de vista de la sobrevivencia de los genes, sigue siendo un fin egoísta. Si lo vemos desde esta perspectiva, esto explica en el fondo bastantes cosas en la naturaleza, como por ejemplo que los machos de muchas especies, incluida la especie humana, estemos programados para desear variedad, por así decirlo, y que siempre sea la hembra la que deba escoger a lo mejor de lo mejor. Pues claro, es ella la que se va a llevar la carga de tener a él o los hijos dentro de su vientre por tanto tiempo. También esto explicaría cosas como el parasitismo. Más del 60% de las especies de animales conocidas son parásitos, que viven ya sea a costa de otros, o pegados a otros, o incluso dentro de otros. ¿Por qué? Porque es un camino fácil que asegura la sobrevivencia de los genes sin demasiado esfuerzo. Esto explicaría también cosas como por qué la monogamia es tan poco frecuente en la naturaleza. O sea, ¿hay monogamia en ciertas especies? Sí, de que la hay, pero suele ocurrir en circunstancias específicas, como climas extremos o lugares aislados donde es difícil encontrar pareja. Y esto también en el fondo explica por qué el 90% de las especies que han existido en la historia del mundo están extintas. El ADN es como un vaquero que dispara tiros al azar a ver si por si acaso uno da el blanco. Cada vez que un animal se reproduce, se generan millones de combinaciones genéticas y tantas probabilidades de dar a luz un organismo ideal para la situación como dar a luz una abominación que va a morir apenas nazca o incluso antes de nacer. A la naturaleza no le importa eso. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos dicho antes. Porque lo mejor que le puede pasar a una especie es diversificarse lo más posible. Porque mientras más diversidad haya dentro de una especie, más probabilidades hay de sobrevivir a un entorno que está en constante cambio. Y esa es la clave de todo. El mundo, la naturaleza y el universo siempre está cambiando. Los continentes se mueven, el clima cambia, llegan especies nuevas, nuevos competidores, nuevos depredadores, nuevas enfermedades. Entonces, este vaquero que es el ADN está constantemente disparando sus tiros hacia todos lados y con que uno dé en el blanco, sirve. Y si todos los demás mueren en el camino, no importa. Eso es la evolución. Un camino de constante prueba y error. Y si hoy en día tú y yo estamos vivos aquí, es porque nuestros genes han pasado por miles de millones de años de constante prueba y error, prueba y error, prueba y error. Incluso algunos de esos errores han sobrevivido y están en nuestros cuerpos hoy. Por algo tengo que usar lentes y por algo todos los seres humanos tenemos apéndice y tenemos talón de Aquiles y tenemos varios músculos que nunca usamos, etc. Así que sí, puede que nuestra existencia en este universo sea una cosa fría, amoral, y tal vez cosas como el gen egoísta ofendan a algunas personas porque le quitan esa magia al mundo en el que vivimos. Sin embargo, en el momento en que nos damos cuenta de que esa simplemente es la realidad, nos empezamos a dar cuenta de otras cosas, como por ejemplo que nosotros y otros animales somos capaces de tener sentimientos, tener emociones y somos capaces de amar. Y que en el fondo, fríamente hablando, todas esas también son ventajas que en cierto modo también nos separan de otras especies. Sentimientos como la amistad, el compañerismo, el amor, la pertenencia, todo eso nos ha ayudado a sobrevivir. Y tal como mencioné en el video anterior, la gran gracia del ser humano no son sus manos ni su inteligencia, sino su capacidad de trabajo en equipo. Y aquí viene otro punto, que es quizá aún más importante aún y que nos define todavía más a nosotros. Sí, estamos programados con todos esos instintos e impulsos que vienen en nuestros genes y que vienen en nuestros cerebros apenas nacemos, porque son instintos e impulsos que nos han ayudado a sobrevivir desde que existimos como vida. Cosas tan básicas como el instinto de pelear o huir
vienen programados en nuestro cerebro y en nuestros genes. Sin embargo, somos quizá la única especie que conocemos que es capaz de tener la inteligencia y voluntad para decirle que no a sus simples instintos animales. Somos quizá los únicos seres que conocemos que somos capaces de elegir un código moral y un código de valores, basado en nuestra propia empatía, en nuestra propia lógica y en nuestro propio sentido común, que hay que decirlo, es el menos común de los sentidos. La virtud en este mundo no está en no tener miedo y tampoco está en no sentir tentaciones, sino que está en que aún sintiendo todas esas cosas, seamos capaces de dar un paso más allá y actuar según nuestras convicciones de qué es lo real y qué es lo correcto. ¿Qué es lo real y qué es lo correcto? Eso depende de ti. La vida seguramente te ha enseñado cosas que a mí no, y eso es justamente lo que nos hace únicos y diferentes como seres humanos. Nos vemos la próxima semana. Y si no los vuelvo a ver porque me fui a estudiar la conducta de los cangrejos bayoneta al sur de Australia, yo les digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver.